Hola, queridísimos amigos. Esto se parece al libro del Apocalipsis relatado por capítulos. Artículo de opinión. Riesgo de apagón. Venezuela ya lo tiene hoy. Dejaría sin conexión a Internet. Un estudio señala que es posible. Comienza la alerta roja en Asia. Se disparan las acciones japonesas. Posible colapso del mercado de valores. El yuan chino se fortalece frente al dólar. El Nikkei se acerca al máximo de 30 años, pero el euro ha retrocedido a 1,18 dólares. Las bolsas asiáticas cierran en números rojos. Wall Street sufrió su peor racha desde febrero. El token Shiba Floki se dispara más de 1000%. Wall Street se prepara para una inflación más rígida. El euro digital recaudaría impuestos automáticamente. La escasez de productos básicos obstaculiza la economía. El mercado ve un creciente riesgo de corrección en bolsa. Alta expectativa de inflación según la Fed de Nueva York. Hemos entrado en el periodo más incierto de la economía. El yuan chino se fortalece frente al dólar a un máximo de 3 meses. Apple se pega un batacazo en bolsa y pierde 85.000 millones de dólares. Los talibanes hallan 15 lingotes de oro en casa del ex vicepresidente Saleh. Comenzamos. La próxima explosión solar nos podría dejar sin conexión a Internet durante más de 4 semanas, según un estudio. El Sol ha estado bastante activo en los últimos días, con erupciones solares y expulsiones de masa coronal saltando al espacio, estallando en dirección a la Tierra en ocasiones, según el meteorólogo del equipo Weather Boy. Es probable que vuelva a ocurrir un estornudo solar parecido al evento Carrington del 1 de septiembre de 1859, pero incluso un evento solar menos severo podría dejar fuera de servicio a Internet. Aquel evento dañó severamente las limitadas líneas eléctricas y de comunicación que existían en aquel momento. Fallaron los sistemas telegráficos de todo el mundo, y algunos operadores de telégrafos informaron que recibieron descargas eléctricas. El Sol ha estado bastante activo en los últimos días, con erupciones solares y eyecciones de masa coronal saltando al espacio ocasionalmente en dirección a la Tierra. Ahora los científicos advierten que la próxima explosión solar dejaría sin conexión a Internet durante muchas semanas, durante 4 semanas, o incluso se habla de meses. Nadie lo sabe. Lo que se suma a los problemas que podría traer consigo un evento meteorológico espacial significativo. Los científicos no pueden precisar cuándo ocurriría esto, pero según los ciclos solares pasados, es muy probable que tal impacto ocurra en algún momento dentro de los próximos 10 años. Un nuevo artículo escrito por la profesora asistente de la Universidad de California, Sangeeta Abdou-Jyoti, nombre hindú, titulado Supertormentas solares, planificación para un apocalipsis en Internet, describe las amenazas que el Sol representa para la red mundial de computadoras y las comunicaciones entre ellas. En este artículo se investiga el impacto de las supertormentas solares que pueden causar cortes de Internet a gran escala que abarcan todo el mundo y que duran varios meses, escribió el autor. Los ciclos solares más recientes, del 1996 a 2008 y de 2008 a 2020, forman parte de un periodo de actividad mínima durante el ciclo Gleisberg. Entre comillas, en otras palabras, el avance tecnológico moderno coincidió con un periodo de actividad solar débil y se espera que el Sol se vuelva más activo en un futuro cercano, afirma el documento. Debido a que Internet se desarrolló durante este periodo de actividad mínima, nunca ha sido probado en un periodo fuerte de actividad solar. Y desafortunadamente para Internet y todos aquellos que dependemos de él, es posible que estemos a punto de comenzar un periodo de actividad solar
muy fuerte. Entre comillas otra vez. Un estudio reciente de noviembre de 2020 sugirió que este ciclo tiene el potencial de ser uno de los más fuertes registrados, afirmó el autor del estudio. Las estimaciones recientes para el número de manchas solares en el pico de este ciclo están entre 2010 y 200, perdón, me he liado con los números, entre 210 y 260, un valor muy alto. En contraste, el ciclo anterior, que terminó en 2019, tuvo un número máximo de manchas solares de 116. Dado que las eyecciones se originan a menudo en regiones magnéticamente activas cerca de las manchas solares, una mayor cantidad de manchas solares aumentaría la probabilidad de una eyección poderosa. Si esta estimación resulta precisa, también aumentaría significativamente la probabilidad de que se produjese un evento a gran escala en esta década. Las expulsiones de masa coronal producen variaciones en el campo magnético de la Tierra, que a su vez inducen campos geoeléctricos en la superficie conductora de la Tierra, como la Tierra o el suelo oceánico. El autor del artículo describe cómo una eyección solar impacta en los cables. Estos campos eléctricos que tienen variaciones espaciotemporales, son responsables de la generación de corrientes inducidas geomagnéticamente de hasta 100 a 130 amperios, que pueden fluir a través de cualquier sistema conductor extendido basado en la Tierra, como las redes eléctricas, cables de red, etc. Esta corriente inducida electromagnéticamente entra y sale de conductores de larga distancia desde el neutro conectado a Tierra, provocando la destrucción de equipos eléctricos como transformadores o repetidores y, a su vez, cortes de energía a gran escala y cortes de Internet en muchos estados o incluso países. En base a esto, las redes eléctricas, los oleoductos y gasoductos y los cables de red, incluidos aquellos de los que depende Internet, son los más vulnerables o serían los más vulnerables a una fuerte explosión solar. Además de dañar cosas en la Tierra, una fuerte explosión solar también podría dañar cosas en el espacio como satélites de comunicaciones. Si la explosión fuera lo suficientemente fuerte y se permitiera que una corriente inducida geomagnéticamente dañara la infraestructura de la red, Internet podría eliminarse de manera eficaz hasta que se realicen las reparaciones. A escala mundial esto podría llevar semanas o meses. Es posible que algunas zonas nunca se puedan restaurar. Estamos hablando todo de posibilidades, puesto que nuestra experiencia al respecto es muy escasa. Si bien se desconoce el momento exacto de una explosión solar de este tipo, los científicos están bastante seguros de que es probable que se produzca una explosión que destruya Internet en algún momento en el futuro. Peor aún, parece que Estados Unidos es más vulnerable que otros países del mundo. Entre comillas, Estados Unidos es uno de los lugares más vulnerables con un alto riesgo de desconexión de Europa durante los eventos solares extremos, dijo el estudio. Las conexiones intracontinentales en Europa tienen un riesgo menor debido a la presencia de una gran cantidad de cables terrestres y submarinos más cortos que interconectan el continente. Para prepararse para este evento, el autor del artículo alienta la aplicación de más cables redundantes, el desarrollo de un proceso de apagado más inteligente y la aplicación y distribución de más centros de datos en todo el mundo en caso de fallos regionales. En general, es necesario dar a conocer una mayor conciencia de esta amenaza para que las partes interesadas sean conscientes de los riesgos y puedan diseñar estrategias para minimizarlos. Hasta aquí el primer tema. Alerta roja económica. Las bolsas del sudeste asiático cierran en números rojos. Los mercados de valores del sureste asiático terminaron el lunes en números rojos, con la mayor caída en el parqué de Singapur, que perdió un 0,79% en la jornada.
En la última semana, los mayores bancos de Wall Street emitieron alertas rojas en la bolsa de valores, esperando una corrección inminente del 10 al 20% o una combustión lenta. Yo creo más bien en una combustión lenta, pero nunca se sabe. Asia comienza la alerta roja ya que el Nikkei se acerca al máximo de 30 años, según la agencia Reuters. Las acciones asiáticas comenzaron con cautela el lunes a una semana repleta de importantes datos económicos de Estados Unidos y China y el lanzamiento de los últimos iPhones de Apple, mientras que el Nikkei estuvo muy cerca de las alturas que se visitó por última vez en 1990. Las acciones japonesas se han disparado ya que las esperanzas de un nuevo estímulo por parte de un nuevo primer ministro hicieron que el Nikkei subiera un 4,3% la semana pasada. El Topix ya ha escalado este pico, mientras que el Nikkei se mostró indeciso el lunes temprano. El Nikkei sube un 0,22% gracias a las expectativas de renovación de estímulos. El principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 0,22% este lunes, después de que las esperanzas de estímulo bajo un nuevo liderazgo político fueran el contrapeso en una jornada en la que pesó la caída del sector automotor. El Nikkei, que agrupa los 225 títulos más representativos del mercado, avanzó 65,53 puntos hasta 30.447,37 enteros. De nuevo, el mejor desde el pasado 16 de febrero. China. El yuan chino se fortalece frente al dólar a un máximo de 3 meses. El Banco Popular de China elevó el lunes la moneda del país frente al dólar en 69 puntos básicos a su máximo desde mediados de junio. El renminbi se fortaleció a 6.449 yuanes o 0,7 yuanes, casi 50, repito, 6.450, redondeando, yuanes por dólar. No me cuadra esto. No me cuadra esto. 6,5 yuanes por dólar, es la cifra. Ante eso, la moneda china tocó un máximo de la semana frente al dólar el viernes pasado, registrando su tercera ganancia semanal consecutiva tras la noticia de que el presidente Biden y el presidente de China, Xi Jinping, hablaron por primera vez en 7 meses. Aumenta la crisis de Evergrande a medida que estallan las protestas en China. China Evergrande Group se enfrenta a crecientes protestas de compradores de viviendas, inversores de minoristas e incluso de sus propios empleados, lo que aumenta las apuestas para las autoridades en Pekín, mientras intentan evitar que la crisis de la deuda del gigante inmobiliario provoque disturbios sociales. USA. La justicia obliga a Apple a permitir el uso de sistemas de pago externos. La compañía de la manzana tendrá que permitir a todos los desarrolladores de aplicaciones de su tienda en línea, la App Store, poder utilizar sistemas de suministro de pago externos sin tener que pagar una comisión de entre el 15 y el 30%. Apple se pega un batacazo en bolsa y pierde 85.000 millones de dólares. Las acciones de Apple sufrieron su mayor venta en meses el viernes después de que un juez federal ordenara a la empresa modificar la mejor manera en que opera su app retailer, lo que podría dañar la rentabilidad de esta unidad empresarial. Las acciones cayeron un 3,3%, su mayor descenso desde el 4 de mayo, borrando unos 85.000 millones de dólares de la capitalización bursátil del fabricante del iPhone. La magnitud de la pérdida es mayor que la de todas las partes del índice S&P 500. Las acciones terminan mixtas en la bolsa de Nueva York. Las acciones en general terminaron mixtas el lunes con el S&P 500 y el Dow subiendo para poner fin a las rachas perdedoras de 5 sesiones, mientras que el Nasdaq terminó estrecho en números rojos. El S&P 500 rompe una racha perdedora a medida que aumentan los impuestos y se vislumbran los datos de inflación. El índice S&P 500 cerró al alza el lunes, rompiendo una racha de 5 días de pérdidas, mientras los inversores se concentran en posibles aumentos de impuestos corporativos y en los próximos datos económicos.
Wall Street sufrió su peor racha desde febrero, ya que las dudas sobre la resistencia de la recuperación económica mundial perjudicaron a los antiguos favoritos de la reapertura en su energía, hoteles y viajes. La tensión solo aumentará antes de la próxima reunión de la Fed del 21 al 22 de septiembre y jugó un papel en el empuje de los rendimientos a 10 años hacia un importante baluarte de gráficos alrededor de 1,38% la semana pasada. Los mercados mundiales están obsesionados con el momento de la reducción gradual de la flexibilización cuantitativa por parte de los bancos centrales. La flexibilización cuantitativa, para quien no lo sepa, es la inyección de dinero a la bolsa, particularmente la Fed, dijeron los analistas. Entre comillas, esto no es sorprendente dado que el apoyo de la liquidez adicional ha proporcionado a las acciones y a los activos en general. Vamos, les han salvado la vida. La tendencia al alza en los rendimientos y el aire general de aversión al riesgo ayudaron al dólar a recuperarse de algunas pérdidas la semana pasada y dejaron su índice en 92,624 frente al mínimo reciente de 91,941. El euro ha retrocedido a 1,18 dólares desde el máximo de septiembre de 1,19 dólares. Y corre el riesgo de romper el apoyo por debajo de los 1,18 dólares. El dólar se mantiene al margen del yen en 109,87, después de haber pasado un mes entero atrapado en un pequeño rango. El oro también ha tenido problemas para romper el alza y se mantuvo plano en 1,7, es que estamos hablando signos americanos, 1.768 dólares la onza, después de perder un 2,1% la semana pasada, cuando falló en despejar la resistencia. Los precios del petróleo fueron un poco más firmes el lunes, apoyados por los crecientes signos de escasez de suministro a causa del huracán Aida. El Brent sumó 44 centavos el barril, mientras que el crudo estadounidense subió 47 centavos, a 70 y pico dólares. ¿Para qué vamos a dar más decimales? Problemas. Escasez mundial de alimentos y bienes. El precio de los comestibles y bebestibles está a punto de aumentar entre un 2% y un 3% adicional durante la segunda mitad de 2021, a medida que la inflación, especialmente las tiendas, estarían transfiriendo los costos más altos al cliente, especialmente en carne de res, aves y cerdo. En los últimos días, algunos de los mayores bancos de Wall Street han emitido alerta roja en el mercado de valores, esperando una corrección inminente del 10 al 20% o una combustión lenta. Desde cremalleras hasta vidrio, la escasez de productos básicos obstaculiza la economía. Wall Street se prepara para una inflación más rígida. Aunque desde la Fed subestimen los actuales datos de inflación, los inversores están pendientes de los aumentos que pudieran ocurrir y cómo reaccionaría la Fed ante el retiro de los estímulos y la subida de tipos de interés. Las expectativas de inflación de los consumidores son las más altas desde 2013, dice la Fed de Nueva York. Las expectativas de los consumidores sobre cuánto cambiará la inflación durante el próximo año y los próximos 3 años aumentaron el mes pasado a los niveles más altos desde 2013, según una encuesta publicada el lunes por la Reserva Federal de Nueva York. Afganistán. Los donantes recaudan $1.000 millones en ayuda para Afganistán. Los donantes han prometido más de $1.000 millones para ayudar a Afganistán, donde la pobreza y el hambre se han disparado desde que los talibanes tomaron el poder y la ayuda exterior se ha agotado, lo que genera el espectro de un éxodo masivo. Los talibanes hallan $6 millones y lingotes de oro en la casa del autoproclamado presidente interino de Afganistán. Los talibanes aseguraron haber confiscado hasta $6 millones y unos 15 lingotes de oro en la residencia del ex primer vicepresidente de Afganistán, Amrullah Saleh,
autoproclamado presidente interino el pasado 17 de agosto, según se aprecia en un vídeo difundido este lunes por The Kahama Press News Agency. El juego de la culpa de Afganistán se traslada al Congreso. El secretario de Estado Anthony Blinken testificará 2 veces ante el Congreso esta semana sobre la retirada de Estados Unidos de Afganistán, mientras los legisladores inician lo que podría ser una larga serie de audiencias de alta intensidad sobre el caótico final de la guerra más larga. Perros abandonados en Afganistán serán entrenados para trabajar en el aeropuerto de Kabul. En un centro de adiestramiento improvisado en el aeropuerto de Kabul, decenas de perros abandonados durante las caóticas evacuaciones de Afganistán del mes pasado han encontrado un nuevo hogar y nuevos adiestradores. Aunque no está claro a quién pertenecían los perros, muchos fueron encontrados sufriendo de calor sin un acceso adecuado a la comida o al agua en la sección del aeropuerto que fue utilizada por las fuerzas estadounidenses. Ahora el objetivo es ver cómo volver a ponerlos a trabajar cuando el aeropuerto vuelva a la normalidad. Según los adiestradores, algunos de los perros fueron entrenados para olfatear drogas y explosivos. Según el grupo de derechos de animales PETA, las fuerzas estadounidenses dejaron 60 perros de detectores de bomba y otros 60 de trabajo. Perros de trabajo que se llaman. Los talibanes ofrecieron ayuda para investigar los ataques del 11S. Los talibanes estaban dispuestos a cooperar en la investigación de los ataques del 11 de septiembre cuando ocurrieron hace 20 años, según Suhail Shaheen, portavoz de la Oficina Pública del Movimiento en Qatar. Criptomonedas. El token Shiba Floki se dispara más de 1000% después de que Elon Musk mostrara su nueva mascota. El precio del token Shiba Floki ha registrado este lunes un crecimiento astronómico, disparándose más de 1000% en las últimas 24 horas después de que el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, publicara una foto de su perro del mismo nombre, según los datos de CoinMarketCap. Vigilancia de las criptomonedas. La Comisión de Bolsa y Valores señaló un gran cambio en la vigilancia de las criptomonedas la semana pasada, ya que uno de los intercambios más grandes del mundo reveló que no podría lanzar un nuevo producto de préstamos de criptomonedas. Medidas enérgicas contra las criptomonedas estables. Las monedas estables stablecoins son aparentemente más seguras que las criptomonedas normales gracias a sus vínculos con activos menos volátiles, pero los reguladores aparentemente no están convencidos. El Departamento del Tesoro y otras agencias federales están cerca de una posible represión de las monedas estables a través de una revisión del Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera. A los funcionarios les preocupa que el dinero digital no esté regulado en gran medida y en última instancia podría desestabilizar el sistema financiero y no protegerlo. India busca gravar los intercambios y transacciones de criptomonedas. Las autoridades de la India están considerando gravar el comercio de criptomonedas y el ecosistema en el país. El Departamento de Impuestos del país favorece gravar el intercambio y el comercio, pero eso no significa que se clasificarían como, se refiere a las criptomonedas, como una clase de activo válida. Europa. El euro digital recaudaría impuestos automáticamente. Una investigación reciente revela que el euro digital integraría la recaudación de impuestos y declaración fiscal habitual de ciudadanos europeos, lo que eliminaría los intermediarios y los trámites en oficinas de gobierno. El rublo digital se convertiría en moneda de curso legal en Rusia antes de 2030. El lanzamiento del rublo digital por parte del Banco Central de Rusia será uno de los proyectos clave de digitalización de esta década, según el Ministerio de Finanzas de Rusia. Los precios europeos del gas alcanzaron otro récord debido a la escasez de suministro. El precio del gas natural en el mercado europeo ha establecido otro récord superando los $730 por 1000 metros cúbicos, según muestran los datos comerciales. El producto ahora cuesta 5 veces su precio de 2020. Todo está por las nubes. España. La bolsa española amplía la ganancia y sube un
7% tras la apertura. La bolsa española amplía las ganancias y tras la apertura de este lunes se suma el 0,70%, con lo que intenta recuperarse de las fuertes pérdidas que registró el pasado viernes, las terceras consecutivas. La bolsa española ha abierto este lunes con ganancias en una jornada que será de transición, a la espera de que en los próximos días se publiquen datos macroeconómicos relevantes. El mercado ve un creciente riesgo de corrección en bolsa. La previsión de una corrección en bolsa en la recta final del año se convierte en el escenario base para el consenso de los analistas, un revés que en el caso del IBEX podría llegar a borrar todo lo ganado en el año. Los incendios forestales en España se desatan por sexto día, mientras los evacuados comienzan a regresar a casa. Los bomberos lucharon el lunes para extinguir un incendio forestal que arrasó durante 6 días cerca de un centro turístico de la Costa del Sol, en el sur de España, pero dijeron que finalmente vieron señales alentadoras cuando algunos de los miles de evacuados comenzaron a regresar a casa. América. Talleres clandestinos de ropa en Buenos Aires viven en condiciones infrahumanas. Muchos de ellos tienen hacinamiento, falta de seguridad e higiene. No solo fabrican prendas falsificadas, sino que casi toda la vestimenta de Argentina pasa por centros ilegales de costura. Venezuela informa de otro ataque a su sistema eléctrico. El sistema eléctrico de Venezuela fue blanco de otro ataque el domingo, dijo el ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, en referencia a los cortes de energía en el área de Caracas y otras partes del país. Hubo una explosión y un incendio en la subestación eléctrica del municipio José Ángel Lamas, del estado norteño de Aragua, dijo Reverol. El incidente provocó cortes de energía en el Distrito Central, mientras que también dejó sin electricidad parte de los estados de Zulia, Mérida, Táchira, Nueva Esparta y Falcón, dijo. Venezuela pone empresas estatales de alimentos en manos privadas a medida que retroceden las políticas socialistas. El gobierno de Venezuela está permitiendo que empresas privadas administren al menos 13 empresas de alimentos que fueron nacionalizadas hace una década, según una docena de personas. Un esfuerzo destinado a mejorar las operaciones que sufrieron bajo la gestión estatal. Enseñan a las vacas a ir al baño para reducir la contaminación por amoníaco. Aunque el amoníaco de los desechos de las vacas no contribuye directamente al cambio climático, cuando se filtra en el suelo se convierte en óxido de nitroso, el tercer gas de efecto invernadero más contaminante. Para evitar este daño indirecto, una granja de Alemania ha enseñado a las vacas a ir al baño. El Papa quiere fusionar todas las religiones en una. El Papa Francisco quiere fusionar todas las religiones en una. El Papa rompió con la Iglesia Oriental hace unos 1000 años. Bajo la presión de los musulmanes, la mayoría de las iglesias orientales repudiaron su unión con Roma y esta es la división que persiste hasta el día de hoy. La comunión ortodoxa oriental actual data de la década de 1450, por lo que es apenas 6 décadas más antiguas que la Reforma protestante. Mel Gibson critica a los obispos católicos por perseguir a los sacerdotes que predican creencias tradicionales. La estrella de cine y director de La Pasión de Cristo, Mel Gibson, ha criticado a los obispos católicos por cancelar a los sacerdotes que se atreven a enseñar la doctrina tradicional, sugiriendo que representan una iglesia falsa paralela, entre comillas. Gibson pronunció su perorata en un mensaje de vídeo publicado el domingo para un mitin organizado por la Coalición de Sacerdotes Cancelados, un grupo creado para apoyar a los clérigos que han sido expulsados de la iglesia o perseguidos por enseñar la ortodoxia. La estrella de Hollywood dijo que no es difícil creer que exista tal coalición porque él personalmente conoce a muchos sacerdotes que han sido cancelados. Tiempos sin precedentes. Vivimos una época sin precedentes. Es un tiempo de oscuridad y un tiempo en el que la luz se abre paso. Todo lo que ha estado oculto está siendo revelado. Siempre estuvo ahí, nunca lo vimos hasta que fue revelado. Todos se están preparando detrás de la escena. Esto se irá cuando se dé la última palabra y vendrá como un ladrón en la noche. Nunca te rindas, esta es una transición, no una transacción.
Esto es todo y muchísimas gracias.